Buenos días, Cordero. Buenos días a nuestros panelistas, el profesor Clime y a Clime y al profesor Manuel Núñez. Gracias al equipo técnico que comanda Remigio y a nuestro productor, ¿verdad? Bienvenido Rodríguez. Pero sobre todo saludar a ese gran público que domingo tras domingo nos brinda el honor de buscar cada uno de nuestros comentarios. Mira, después que estos excelsos profesores, Clime y Manuel Núñez, hablaron, ¿qué uno puede decir? Porque sus comentarios están llenos de sabiduría. Yo pretendo, antes de entrar al tema, hablar de unos apuntes que tomé para aclarar, o sea, de una manera sucinta, conceptos como soberanía nacional y Estado, ¿verdad? Como somos una universidad del conocimiento, es siempre bueno sentarnos en esa base, entendiendo la soberanía nacional como el principio político que establece la autoridad de un territorio en la nación en su conjunto y no en los individuos que la componen. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que la soberanía nacional es lo que garantiza la independencia a través de los principios de libertad y unión nacional, donde la autodeterminación, la construcción identitaria y la cohesión nacional son los principios o puntos fundamentales de un Estado independiente. Y es por eso entonces que la soberanía nacional tiene tres elementos importantísimos, que son el territorio, el pueblo y el poder. Entonces, ya estamos entrando en el territorio de lo que conforma un Estado nacional, entendiéndola como una entidad política soberana con un gobierno territorial y una población definida que ejerce autoridad en funciones políticas, sociales y económicas. Esa estructura que nuestro apreciado Cordero llama ficción jurídica. Entonces, de ahí vamos entendiendo que las funciones de un Estado son principalmente tres: garantizar la soberanía y la seguridad, ¿verdad? Garantizar la seguridad, con lo cual se garantiza la soberanía. Promover desarrollo económico y social y velar por el cumplimiento de la ley. Entonces, si hablamos, como la pregunta que da origen a este tema, si está en riesgo la soberanía nacional y con ello la seguridad del Estado, bueno, sí, inmediatamente la soberanía está en riesgo, automáticamente está en riesgo la seguridad del Estado, porque como hemos visto previamente en estos conceptos que de manera sucinta hemos esbozado, una cosa depende de la otra. Si la soberanía está en riesgo el Estado. Entonces, podemos señalar diferentes cosas, diferentes elementos que ponen en riesgo la seguridad del Estado, y en diferentes programas aquí hemos hablado de ellos, porque la seguridad nacional como concepto paraguas tiene debajo una serie de conceptos o elementos conexos que la ponen en riesgo, como son la seguridad identitaria, la seguridad cultural, entre otros. Entonces, cuando me voy a enfocar en este análisis en dos elementos: la seguridad identitaria y la seguridad cultural. Cuando usted tiene que cerca del 35% de los partos que se realizan, que ocurren en un determinado país, región, localidad, provincia o el país, el 35% de los partos ocurren
y la tasa de fertilidad o de nacimientos, porque son dos cosas distintas, tasa de nacimiento y tasa de fertilidad. La tasa de nacimiento, porque la tasa de fertilidad puede mantenerse bien, pero si la tasa de nacimiento varía por decisión de sus ciudadanos, por un mayor nivel cultural, pues no tiene que ver nada con la tasa de fertilidad. Pero donde la tasa de nacimiento de una etnia foránea va aumentando progresivamente, es obvio que usted tiene una amenaza en la seguridad identitaria, sobre todo si esa etnia que va desarrollándose, que va manifestándose, que va creciendo, no asume la cultura suya, no asume la cultura y las costumbres del país que le dio recibo, de la manera que fuera. Entonces, usted está amenazando de manera directa la seguridad identitaria del pueblo, de ese pueblo, de la nación, porque entonces usted empieza a ver manifestaciones culturales que no son propias de la cultura, sino propias de esa cultura que ha llegado, de esa subcultura. Eso no significa que usted no esté abierto como Estado, como nación, a contactos externos. Eso es interesantísimo porque ciertamente ayuda en el desarrollo de su propia cultura, pero cuando esta ocurre de una manera progresiva y dominante, entonces sí está en riesgo la seguridad identitaria, pero sobre todo la seguridad cultural, que va íntimamente ligada a la seguridad identitaria, porque cuando usted, esas expresiones culturales como el prillé, el gagá, por decir alguno, se enseñorean de la sociedad, claro que hay un riesgo. Bueno, usted me dirá, bueno, Alfredo, pero aquí la gente escucha música de Estados Unidos y no por eso está en peligro la identidad. Sí está, porque una cosa es que usted escuche música de Estados Unidos y haga el género suyo y le haga las adaptaciones, como han hecho tradicionalmente nuestros artistas, que muchos de nuestros éxitos son variantes, adaptaciones de otros géneros en otros países. Pero fíjese, le hace una adaptación en función de la cultura dominicana, en el merengue, en la bachata, etcétera. Pero cuando usted empieza a ver esas manifestaciones que se hacen muy evidente, como los desafíos a machete, el baile, el control en las escuelas, que se empieza a saber, entonces usted ve que hay una amenaza tangente, latente, y ya progresiva, que hay que verla con atención. ¿Afecta FRIUSA a la seguridad nacional, lo que está ocurriendo en FRIUSA? Bueno, de manera aislada no, rápidamente puedo decir, de manera aislada no. Pero cuando tú agarras las diferentes FRIUSAs que hay en el país, porque FRIUSA es un solo elemento, que también se ha exagerado un poco, porque no es verdad que las autoridades nacionales no pueden entrar al lugar, eso no es cierto. Las autoridades nacionales entran a FRIUSA. Y yo tengo prueba de eso, porque yo conozco FRIUSA. Mi primera profesión, que es ingeniero, trabajé en esa zona y conozco bien FRIUSA. Obviamente hay un descontrol y hay algo que hay que arreglarlo. Pero no es solo FRIUSA, hay distintas FRIUSA en el país. Aquí mismo en la capital, lo hay en el sur. 475 asentamientos en crecimiento. Así es. Entonces, está bien que se llame la atención con FRIUSA, pero todo amarrado a una estrategia nacional, que si bien el pueblo y las autoridades deben poner atención a esto para evitar esas amenazas que tenemos, reducir la vulnerabilidad que tenemos frente a ellas, eso es muy necesario. ¿Son necesarias la protesta, la marcha? Bueno, yo entiendo que marcha sin un plan o una estrategia no tiene sentido. Ahora, si la marcha y la protesta están orientadas a un objetivo de presión a los diferentes componentes de la sociedad nacional y un llamado de atención a las autoridades, bueno, entonces sí tiene sentido como motivo, como mecanismo de presión, tomando en consideración que la sociedad civil es un componente importante de la democracia como grupo de presión, no en la deformación que vemos aquí, donde la sociedad civil pretende, algunos elementos de la sociedad civil pretenden instaurar un partido político donde quieren también compartir las
canonjías que llegan desde el Estado. Bueno, de ese punto de vista no, pero tomando la sociedad civil como elemento de presión, componente esencial de la democracia o fundamental, entonces sí es importante que estos grupos presionen a la sociedad en su conjunto para llamar la atención sobre un tema que a mediano y largo plazo podría ocasionar serios problemas. Y ya tenemos el caso de Kosovo en Europa del Este, donde Kosovo, por la migración que ocurrió allí de albaneses y otras etnias, fue escindida de la República de Serbia con el apoyo de la Unión Europea, violando un territorio histórico. Sí, exacto, violando el derecho internacional, violando la soberanía de Serbia, porque Serbia nace en esa región de Kosovo. Claro. Entonces, se hizo un desconocimiento histórico de la realidad serbia. Entonces, sí, pero hay otros casos, pero me voy a circunscribir en este análisis al caso de Serbia. Podríamos estar de acuerdo en que allí ocurrieron violaciones sistémicas a los derechos humanos, pero entonces, ¿era la independencia de Kosovo de Serbia la solución a esto? Yo entiendo que no, porque Serbia era una de las economías más pujantes de Europa y un estado emblemático, y con esto se le dio tremendo golpe, y por eso es que usted ve hoy a Serbia más inclinada hacia Moscú. Alfredo, hay que vivir y conocer el contexto histórico, porque no fue a Serbia. ¿Quién representaba a Serbia? Milosevic. Sí. Y Milosevic prácticamente era una figura al servicio de Rusia. Tenía más inclinaciones al ámbito ruso que al ámbito de los Estados Unidos. Porque culturalmente son eslavos. Claro, son eslavos, sí, pero hay que entender, Cordero, eso es parte del análisis, pero ya en un contexto, sí, porque hay que tener en cuenta que los serbios son eslavos, y por tanto, República Dominicana siempre va a tener más tendencia a España que a Reino Unido, por cuestiones históricas y culturales. Entonces, aunque algunos cancilleres en la historia dominicana tienen debilidad con inglés. Son lores. Sí, son lores, o por lo menos sires. Quiero centrarme en el caso histórico de Serbia, porque compete a nuestro análisis. En el caso de Serbia, violando todos esos nexos históricos, culturales y sociales, las potencias occidentales prohijaron una escisión de Kosovo, violando el derecho internacional. Tanto así que países de la misma Europa, de la misma Unión Europea, hoy todavía no reconocen a Kosovo como Estado independiente, como España, por ejemplo. No lo reconoce, porque España reconocer a Kosovo se ve en el espejo. En el espejo de exactamente. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? En el caso nuestro, un Estado que nacimos a la independencia, al Concierto de Naciones Libres, como un Estado muy débil, solo. Y en esa misma situación nos encontramos hoy solo ante la comunidad internacional. Ayer estuve viendo una entrevista de Pelegrín Castillo, no la vi entera porque no tuve el tiempo, pero vi una parte y voy a hacer mío una expresión de Pelegrín, donde Pelegrín decía que, no lo decía con esta palabra, pero de alguna manera, parafrasearlo, sí, durante tiempo ha estado advirtiendo de que la crisis en Haití podría buscarse la manera de trasvasar la crisis a la República Dominicana. Esa guerra, no me gusta utilizar la palabra guerra civil que utilizó Pelegrín, pues ese conflicto, pero hay guerra civil. Sí, pero tiene muchas connotaciones que nosotros lo admitamos públicamente. Ese conflicto que hay en Haití, la única manera de buscarle solución es trasvasándolo a la República Dominicana. ¿Cómo se trasvasa el conflicto a República Dominicana? Bueno, si todos estos que hemos estado señalando previamente, como sociedad no le ponemos atención, entonces cuando esos actores que participan en el conflicto, esos actores no estatales, empiecen a incidir aquí y haya esas confrontaciones sociales, barriales principalmente, entonces habrá un trasvase natural de esa situación, porque ya hemos atrapado pandilleros aquí, ya hemos atrapado aquí flujo de armas de fuego hacia Haití. Entonces, una vez trasvasada la crisis de Haití a República Dominicana,
pues entonces le estamos dando la razón a la comunidad internacional para buscar una solución, ya no en Haití para Haití, sino una solución dominicana a la situación de Haití, que ya será la situación de la isla. Y ese es el problema, cuando todos estos elementos que vulneran nuestra seguridad nacional, que vulneran nuestra soberanía, lo miramos desde el punto de vista en la ficción aquella de que vamos a crear un mercado comercial de cerca de 24, 25 millones de habitantes. Señores, si ese mercado de 25 millones de habitantes no tiene poder adquisitivo, ¿de qué sirve? Y entonces, si ya no solo se estabiliza Haití, sino que desestabilizamos República Dominicana y con ello la isla, ¿a dónde se fue ese soñado mercado de 24 millones de habitantes? Nosotros, desafortunada o afortunadamente, tenemos que ser egoístas en esto, ser nacionalista, en el sentido de pensar en la salvación de República Dominicana. Podemos ayudar a Haití, pero en Haití nosotros tenemos que llamar y luchar por nuestra institucionalidad, porque se cumplan las leyes, porque la soberanía se mantenga en todas las fronteras, la seguridad en todos sus componentes, identitaria, cultural, en todo. Solo así podemos permanecer en el tiempo como un proyecto de nación, como un proyecto de Estado que vaya acorde a los anhelos de ese gran pueblo dominicano.